Bueno, y ya estamos en comunicación, me dice acá nuestro productor, con el diputado Juan Manuel López, que es presidente del bloque de diputados de la coalición cívica. Hola López, te saludamos Gastón Roger, Mariana Clark y quien te habla Alejandro Alfie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, gracias por atendernos. Y lo Por primero favor. que me gustaría preguntarte es lo mismo que le estamos preguntando a los oyentes. ¿Qué opinas de la protesta que hubo contra el desfinanciamiento de las universidades públicas por parte del gobierno de Milei? Bueno, una torpeza del gobierno de Milei, porque si él efectivamente lo que quería era auditar, como dice ahora, y que hay gente que se sube sobre una causa noble, que inicie alguna auditoría, que rescinda los convenios de las universidades con tantos organismos del Estado Nacional como hicimos durante el gobierno de Cambiemos y denunciamos y hicimos las cosas creo que bien, honestamente. Él no para de hacer política, no para de hacer campaña, está hiperideologizado y cuando vio tanta gente en la calle empezó a encontrar excusas, pero efectivamente está viendo el gobierno dónde ajustar y ajusta en lugares donde no debería, en vez de investigar y transparentar cosas que efectivamente hay que hacer respecto de las universidades. Él tiene que mejorar la calidad del ajuste, como le dijo el Fondo Monetario Internacional, y como decimos nosotros en la coalición cívica, el ajuste no puede ser cruel, entonces no puede ser sobre jubilados, universidades o suba de tarifas demasiado rápidas y sin tope. Tiene que buscar otro montón de lugares, como el impuesto al tabaco, como Tierra del Fuego, como otros gastos tributarios, como el impuesto al juego, para que el ajuste que hay que hacer en la Argentina sea más justo y no recaiga siempre sobre la clase media. Y para la clase media argentina la universidad es una posibilidad de progreso que que nadie quiere perder. López, ¿por qué cree usted, lo leí esta semana, en los últimos días, hablando del tema del subrégimen de promoción industrial en Tierra del Fuego, ¿por qué cree que hay que avanzar en una quita de algunos de estos beneficios? En primer lugar, porque entre el subrégimen de electrónica de Tierra del Fuego y las medidas comerciales que tiene la Argentina hace muchos años y que Massa intensificó cuando fue ministro de Economía, los celulares en nuestro país son los más caros del mundo. En cualquier parte del mundo el celular dejó de ser un bien de lujo hace bastantes años y acá sigue siendo casi un bien de lujo cuando en realidad lo necesitamos para trabajar, para vivir y a cualquiera que se le rompa o que le roben el teléfono le cuesta mucho reponerlo. En segundo lugar, porque estos beneficios que tienen en la isla son un gasto tributario. Un gasto tributario son impuestos que se le dejan de cobrar a un sector en particular, pero que todo el resto de ese sector o de la población que realiza esa actividad económica lo paga. En este caso, el impuesto al IVA, el impuesto a las ganancias y los impuestos internos que no paga lo que se produce en electrónica en Tierra del Fuego. Esto generó, bueno, una cantidad de varios miles de millones de dólares que el Estado argentino hace años que no puede recaudar y que, bueno, que nos aliviaría también el ajuste a un montón de argentinos, pero que tiene esta otra contracara, que es que los consumidores también se verían beneficiados si abriéramos un poco las importaciones y ese régimen tuviese que competir con celulares producidos en otra parte del mundo. Ahora, mañana se empieza a tratar el proyecto de ley bases ya en la Cámara de Diputados. Creo que tienen sesión en el recinto, ¿no? Mañana. Mañana a las 12 del mediodía está convocada la Ajá. sesión, que ¿Y cuál estimamos que es va a ahí durar la posición de la 30 coalición horas y cívica? veremos cómo. Bueno, nuestra posición es un poco parecida a la que tuvimos hace 4 meses cuando se sancionó la ley bases en febrero en general y después el oficialismo la devolvió a comisión. Esta vez, la verdad que la ley es mucho más adecuada que en aquella oportunidad, se ha ido sacando un montón de cosas que estaban mal, otras que eran supuestas batallas culturales, y ha quedado una ley mucho más austera, que vamos a votar en general, que no vamos a acompañar los artículos de las delegaciones, porque nunca, por principio republicano, hemos delegado funciones del Parlamento a cualquier presidente.
y que tiene algún capítulo que me parece que por ahí, por injusto, tampoco vamos a acompañar, que son el blanqueo de capitales, no por supuesto el blanqueo laboral que es necesario, y el régimen de grandes inversiones, porque son como pequeños tierras del fuego, como hablábamos recién de gato tributario, que, que no son necesarios. Nosotros acá lo que tenemos es que estabilizar la macroeconomía, eliminar el cepo lo antes posible, y van a venir las inversiones si hay seguridad jurídica y un gobierno serio. Y para que haya un gobierno serio tiene que haber instituciones fuertes, sólidas, independientes, un parlamento independiente, un poder ejecutivo con pericia y una corte, un poder judicial independiente, y ahí me parece que es el propio presidente proponiendo a Ariel Lijo el que atenta contra las inversiones también. López, también lo escuché decir que hay una marcada complicidad entre todos los bloques, o entre muchos bloques, para no avanzar en temas sensibles, entre ellos, bueno, el tema de la candidatura del juez Lijo también está muy fuerte, ¿no? Y en cuestionamiento. Eh, digamos, la Cámara de Senadores quedó un poco herida después de lo que sucedió con el tema del aumento de las dietas. ¿Cuál es la visión desde diputados y cómo cree que se va a mover la ley bases entre diputados, senadores, digamos, todo el movimiento en función de lo que ocurrió y de lo expuesto que quedó el Senado después de lo que sucedió ante los ojos de la sociedad? El Senado hace años que tiene, bueno, desde toda la vida, ¿no? Es una cámara que vive como por afuera de la realidad de la Argentina. Siempre las mejores reformas se traban en el Senado. Yo no tengo problema y creo que hay que mejorar los salarios de los funcionarios públicos porque tienen que vivir austeramente, pero con decoro, y un senador estaba ganando 1,5 millones de pesos, tiene que venir de su provincia. Yo entiendo eso, pero no se pueden subir el sueldo así, de esa manera, medio impune, callado en la boca y triplicarlo casi, ¿no? En este contexto económico. Pero al mismo tiempo el Senado ha hecho muy poco hasta ahora. El Senado no le ha dado media sanción a ninguna ley, solo ha rechazado el DNU y le ha dado acuerdos a algunos embajadores. Y después, por ejemplo, boleta única, que es algo que tiene desde las extraordinarias y que la Cámara de Diputados ya sancionó 2 veces, tanto en el 2016 como en el 2022, sancionamos una ley de boleta única para que se vote de manera moderna, de manera más económica, de manera más, en fin, transparente, y el Senado nunca la quiere tratar. Y ahí se hacen los distraídos todos. Esa debilidad del Yo no veo. gobierno, esa debilidad del gobierno en materia legislativa se nota mucho en el Senado, ¿cree? Yo creo que se nota en el Senado porque, ya les digo, vive en un mundo paralelo el Senado argentino. Es un Senado corporativo, oscuro, que nunca le gustan tratar los temas de transparencia, que cada vez que le mandás una ley de transparencia, como en su momento la ley de extinción de dominio. Yo pongo esos dos ejemplos, boleta única y extinción de dominio. O te lo devuelven todo tergiversado o directamente no lo tratan. Yo creo que el Senado tiene que empezar a mostrarse más activo, a no ser tan corporativo. No hay senadores que definan su posición respecto de Ariel Lijo, están todos especulando, como que se sienten impunes e inmunes. También porque, ojo, la opinión pública le exige más a los diputados que a los senadores. Nunca entendí bien por qué eso, pero tal vez porque somos, como decía Mario Negri en su momento, más un gallinero, somos más vistosos, siempre hay más ruido, y hay más diversidad. O sea, qué sé yo, en la Cámara de Diputados está desde Máximo Kirchner hasta, no sé, Bertie Venegas Lynch, por poner dos extremos. Entonces está el que no le gusta Máximo, o el que no le gusta La Libertad Avanza, o el que no le gusta el que sea, y se nota más. Pero la opinión pública mira poco al Senado. Incluso el periodismo, me parece. Entonces me parece que ahí sí un Senado donde el gobierno tiene más debilidad, pero entiendo que la ley base, si pasa por diputados, debería pasar por Senado. Ahí yo No creo que después del aumento del sueldo se pongan tan quisquillosos en cómo pase o no pase una ley. Me gustaría, insisto, que salgan ley de transparencia del Senado, y boleta única tiene que salir este año, si no va a perder estado parlamentario. Ahí yo le quería aclarar que nosotros, por ejemplo, la semana pasada íbamos a entrevistar
al jefe de bloque de senadores de la Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, Sí. y la canceló a último momento sin avisarnos. Así que Bueno. por nuestra parte, obviamente que nos interesa hablar con Por senadores, supuesto pero que a veces pasa que esto, ¿no? Que a uno le dicen sí, está confirmada la entrevista, y a último momento es como que apagan el celular y están inubicables, y nunca más pudimos retomar ese vínculo, por ejemplo, con el senador Atauche. Lo digo porque no claro, es algo que ocurra habitualmente. para nada, y la verdad que el comentario me parece por demás elocuente. El Senado cree que se puede blindar, y yo creo que por el modo de elección, porque tiene menos representantes por ahí de provincias, al ser todo igualitario, en la representación del Senado, por su naturaleza, y eso no digo que esté mal, pero tiene menos representación de provincias más grandes donde entran minorías al Congreso. Por supuesto, nunca hay senadores de izquierda en el Senado de la Nación. Nosotros como coalición cívica hace muchos años que no tenemos senadores. En fin, hay partidos o expresiones un poco más minoritarias que hacen que en el Senado haya menos ruido y todo sea más de rosca. Lo del hijo es claro, digo, supongo, no quiero especular, pero supongo que Atauche no habrá querido dar la nota y la habrá cancelado así de manera tan mal, porque justamente tiene que hablar de cómo se triplicaron el sueldo, o de si va a votar o no al juez de la Corte Ariel Lijo, o de las agendas que no pasan. Entonces me refiero a que la opinión pública también por ahí lo ve menos, porque las sesiones del Senado incluso generan menos interés que históricamente, ¿no? que las sesiones de la Cámara de Diputados. Bueno, diputado López, muchísimas gracias por esta nota acá en Contacto Digital. A ustedes, muchas gracias. Bueno, un fuerte abrazo. Era el diputado Juan Manuel López, presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica. Cumplimos 96 años en tu vida. Y en todos estos años